hablar de facultades y poderes del empleador. Cuando hablamos de facultades y poderes que tiene el empleador, estamos hablando justamente de esa supremacía que le otorga la ley al empleador por sobre el trabajador, y tiene unas cualidades especiales que justamente hacen a que esta persona pueda dirigir y organizar la empresa. En principio tenemos una tríada fundamental que serían los de organización, de dirección y disciplinario, pero no termina allí la gama de posibilidades o de poderes o facultades que tiene el empleador. Cuando hablamos de la facultad de organización que tiene el empleador, artículo 64, estamos diciendo de que el empleador tiene la posibilidad de organizar la empresa, tanto los medios económicos, los medios técnicos, el know-how, cómo se va a hacer, la tecnología que va a aplicar, y los recursos, tanto materiales y por el otro, la denominación no muy agraciada para muchos laboralistas, de recursos humanos. ¿Por qué no muy agraciada? Por el hecho de que se tiene al hombre como un recurso más en la producción y de esta naturaleza se le quita la dignidad propia del ser humano. Entonces por ese motivo se da esa denominación un poco entre comillas al hablar de recursos humanos. Después, con relación a esto, ¿qué quiere decir la organización de esta facultad? Que el empleador puede organizar tanto la jornada de trabajo como los descansos también. ¿Y esto es necesario la conformidad del trabajador? No, la conformidad del trabajador no es necesaria salvo al comienzo de la relación, en donde se pactan todas las condiciones, en donde el trabajador seguramente accederá a lo que le ofrece el empleador en pos de conseguir ese trabajo. Pero más allá de eso, esta conformidad es irrelevante porque la organización depende del empleador. Obviamente después vamos a ir viendo las diferentes posibilidades de variación durante el contrato que tiene este empleador. Artículo 65, poder de dirección. Cuando hablamos del poder de dirección, justamente partimos de la base de que este empleador, que tiene la facultad de organizar toda la empresa, tiene a su vez el poder, esa supremacía jurídica de dar órdenes, instrucciones, directivas a los trabajadores con relación a cómo van a hacer una determinada tarea o qué tarea tiene que hacer, durante qué horario, durante qué forma, durante qué modalidad. Todo esto lo vemos durante todo el desarrollo del contrato de trabajo, por lo cual tenemos que tener en cuenta que todas estas direcciones que realiza el empleador tienen que tener en cuenta la dignidad del trabajador como persona, más allá de que éste tenga una supremacía jurídica preestablecida por la ley de contrato de trabajo. Hablemos de el artículo 66, la facultad que da o el poder del ius variandi. ¿Qué quiere decir esto de ius variandi? Esta facultad de variación, de cambiar algo, de cambiar ¿qué? La forma y la modalidad en que se desarrolla el contrato de trabajo. ¿Qué queremos decir con modalidad? ¿Cuáles son las modalidades que puede cambiar el trabajador? En principio no puede cambiar las modalidades que sean esenciales, como la jornada, los descansos, remuneraciones. Si yo tengo un trabajador que trabaja solamente por el turno mañana, no puedo de un momento a otro pedirle que se cambie a la modalidad de turno tarde, porque puede ser que esta persona tenga por la tarde o bien tareas como escolarización, esté concurriendo a la facultad, tenga otro trabajo, atienda a sus hijos. Entonces, esta clase de actividades son contrarias a la facultad que tiene el empleador. Tiene sus límites, por eso con relación a la jornada, los descansos y mucho más con la remuneración, que tiene una protección fuerte desde la Constitución, no podría hacer esa variación en forma unilateral. Sin embargo, se podría hacer una variación de esto si hay conformidad del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Si el trabajador acepta el cambio, por ejemplo, del turno mañana al turno tarde, sería válido. Y así podría darse esa posibilidad de variación, pero siempre y cuando no se dañe o afecte al trabajador. Si por otro lado
el trabajador no acepta esa modificación que el empleador unilateralmente quiere imponerle, puede aceptarla o no. Si no acepta y la modalidad realmente lo afecta, puede darse por despedido, porque el empleador está modificando una modalidad esencial del contrato, como por ejemplo la jornada, el descanso, la remuneración. Entonces, y por el contrario, ¿qué pasa si no acepta, pero el empleador decide rectificar su actitud? Es decir, da para atrás y dice, está bien, te voy a mantener en la jornada matutina. En este caso no pasa nada, el contrato se desenvuelve con normalidad y no se produce ninguna variación o cambio. Hablemos un poco del artículo 67, el poder disciplinario. Cuando hablamos de poder disciplinario, justamente por esta supremacía que decíamos nosotros que le otorga la legislación laboral al empleador por sobre el trabajador, decíamos que como tiene la facultad de organizar, de dirigir, es decir, de dar órdenes, instrucciones, directivas, para que estos se cumplan o sean llevadas a cabo con efectividad, la ley le inviste al empleador con una fuerza y un poder de sancionar. De eso se trata este poder disciplinario. ¿Y qué va a sancionar? ¿Qué es lo que va a contrariar el empleador con relación a la conducta del trabajador? Van a ser, dice la ley en este sentido, o faltas o incumplimientos, es decir, faltas como acciones que realiza el trabajador en forma contraria a los convenios colectivos, a la ley de contrato de trabajo, a la modalidad de trabajo, desarrollo o la organización que previamente estableció el empleador. O bien incumplimiento, justamente lo mismo, pero por una cuestión de omisión, es decir, el trabajador no cumple con lo establecido no haciéndolo. Por ejemplo, llega tarde al trabajo, también se dan situaciones en las que el trabajador tiene complicidad con otro que realiza alguna de estas conductas o bien lo encubre, es decir, tiene complicidad cuando él también participa del evento, por ejemplo, a sustraer mercancía de la empresa, ayuda, colabora a cargar en el camión las bolsas o paquetes que se va a sustraer de la empresa, o bien cuando encubre, sabe que un compañero llega tarde, pero sin embargo lo encubre y no hace nada, pese a inclusive que él tenga la facultad o posibilidad de hacerlo. Entonces, todas esas cuestiones son pasibles de sanción. Ahora bien, ¿cómo yo respaldo esa sanción? Tengo que tener como empleador alguna clase de respaldo, porque no puedo sancionar sin ninguna clase de prueba. Es decir, tengo que usar algún medio probatorio, que pueden ser testigos, pueden ser por medios fehacientes como escribanos, grabaciones, fotografías, peritos. Es decir, todo esto puede hacerse a los fines de acreditar esta situación que yo quiero disciplinar o quiero otorgarle una sanción. Ahora bien, cuando hablo de estas sanciones que pueden ser o bien apercibimiento, suspensiones sin gozar haberes, por supuesto, y por otro lado puede ir agravándose hasta llegar al distracto del contrato, es decir, el despido. ¿Cuál es el principio que va a regir a la hora de aplicar estas sanciones? Nosotros tenemos que decir que para que este poder disciplinario sea ejercido adecuadamente, tiene que tener contemporaneidad. ¿Qué es esto de contemporaneidad? La contemporaneidad quiere decir que tiene que ser cercano en el tiempo al hecho que yo quiero reprimir o sancionar. Porque si yo tardo mucho tiempo para sancionar dentro de 2 o 3 meses, esto sería extemporáneo y esta sanción sería totalmente inválida. La práctica hace de que estas sanciones se apliquen de entre el plazo de 1 a 5 días de que tomó conocimiento el empleador. Obviamente todo esto debe ajustarse a las prácticas de cada empresa. Es diferente una empresa pequeña
a otra que tiene toda una cadena de mando diferenciado y que las sanciones por ahí pueden tardar un poco más en decidirse cuál sería o en verse los expedientes o los archivos con relación a qué antecedentes tiene este trabajador. También, en base a esto, tiene que ser proporcional. ¿Cómo o a qué se refiere esta proporcionalidad? A que la sanción que reciba el trabajador no puede exceder en gran medida a lo que nosotros intentemos sancionar. No podemos sancionar al trabajador que por única vez llega tarde media hora a la empresa, siendo que otros trabajadores, por ejemplo, también lo hacían de esa forma y tenían una sanción leve, como por ejemplo un apercibimiento o una suspensión, y a este trabajador nosotros directamente le aplicamos un despido. Aparte de que esto sería discriminatorio, sería desproporcional. Tendría que hacerse consiguiente al principio que sigue en forma gradual, porque el gradualismo lo que nos dice es que nosotros podemos aplicar, está bien, una sanción grave, ¿sí? Pero si previamente hubieron sanciones leves, si yo cometí una falta leve como llegar tarde un día, lo apercibo al trabajador. Después, al otro día, llega tarde otra vez de vuelta, dice, no me importa la sanción que me diste, el llamado de atención lo hago de vuelta, puedo suspenderlo sin goce de haber, por ejemplo, por 2 o 3 días. Después vuelve a hacer la misma conducta, desafiando una actitud ya desafiante hacia la autoridad del empleador, puedo suspenderlo por más tiempo, sin goce de haberes. Entonces, si pasado todo esto sigue y da un mal ejemplo, creando un descontento en todos los otros trabajadores y dando ese mal ejemplo, dice la doctrina, lo que pasará es que en última instancia me lleve como empleador al distracto, es decir, al despido. Entonces nosotros tenemos que hagamos un repaso, tiene que ser contemporáneo, proporcional, gradual, y también rige el principio de non bis in idem. ¿Qué quiere decir esto? Que no se tiene que sancionar 2 veces al mismo incumplimiento por parte del trabajador. De la mano también va el principio de razonabilidad, que trata un poco de que esta racionalidad o esta sanción que yo aplique al trabajador no esté muy desproporcionado con relación a la acción del trabajador, porque una cosa es sancionar al trabajador o castigarlo, por ejemplo, por haber roto una herramienta, pero lo que hizo fue en pos de salvar otra herramienta o maquinaria mucho más valiosa para la empresa. No puedo sancionarlo por romper una herramienta pequeña o de menor valor en pos de salvar a otra, porque con relación a eso se habla cuando hablamos de razonabilidad. Tenemos que comparar y ver todas las situaciones fácticas en torno a la situación y a la conducta del trabajador. Y ahora bien, tenemos que plantearnos una cuestión, es si como sanciones decíamos que tenemos el apercibimiento, la suspensión sin goce de haberes, suspensión de algún premio o ganancia y el despido. Ahora bien, yo podría castigar al trabajador como por ejemplo cambiándole la modalidad, por ejemplo de jornada matutina, lo tiro a la tarde, lo tiro a la noche, cambio los descansos que tienen, las vacaciones le doy no en un periodo que tenía que tener, sino en un periodo diferente, la remuneración cambio, podría hacer eso como sanción. La ley de contrato de trabajo en este punto es tajante y nos dice en el artículo 69 de que el ius variandi no va a poder ser una medida o una forma de sancionar al trabajador. Y con relación a esto, todas estas medidas tienen que hacerse por escrito porque tiene que quedar un modo probatorio y de defensa también para el empleador, porque de esa forma el trabajador puede ejercer su derecho de defensa, porque al ser una sanción, el trabajador como principio constitucional tiene ese derecho a defenderse y a demostrar que quizás o el hecho no ocurrió o que ocurrió de manera diferente o que la sanción que se le pretende imputar es desproporcionada. Por eso la ley da un plazo de 30 días para que el trabajador en ese periodo conteste o se defienda a esa sanción que se le aplica, pidiendo de que la misma
sea dejada de lado porque no es procedente, o que se reemplace la sanción que se le quiso dar porque el tipo que se le aplica no es tal, o bien por la extensión, porque la sanción que se le quiere aplicar es desproporcionada a lo que él cometió o realizó y en base a sus antecedentes. Entonces todo esto hace al poder disciplinario. El artículo 70 nos habla acerca de otros controles personales que puede ejercer el empleador, y con relación a estos controles personales nos dice que el empleador, para realizar estos controles, estamos hablando acerca de realizar controles al trabajador, por ejemplo, el usar cámaras de vigilancia, el tener una caja registradora encima, tener una cámara de vigilancia, tener audios. Todo eso se puede hacer, sí, pero tiene sus límites en los que nos pide la ley de contrato de trabajo que se dé a la autoridad de aplicación antes de aplicarlo, que se notifique, que se avise a las autoridades de aplicaciones que se van a aplicar esos mecanismos de control, que por supuesto no tienen que violar ni la intimidad del trabajador, no tienen que menoscabar su dignidad, y que tienen que ser acordes a lo que se quiere proteger. Porque en este sentido se ha dicho que al trabajador no existe la necesidad de avisarle acerca de estos controles, pero sí a la autoridad de aplicación. Otros, en cambio, entienden que sí deben avisarse de que existen estos controles por el principio de buena fe. Es más, tienen que avisarle: existe en tal habitación, en tal lugar de la fábrica, de la explotación, existe cámaras que se encuentran en tal lugar, o micrófonos en tal lugar. Esto todo en pos de evitar la intromisión en la intimidad del trabajador, porque de lo contrario estaría violando otros principios y otros derechos que la ley de contrato de trabajo resguarda, y que no da esa posibilidad al empleador de sobrepasar. Porque de última instancia, recordemos, más allá de que el empleador tenga estos poderes o facultades por sobre el trabajador, ello no quita que el trabajador tenga su dignidad